¿Veis la presentación? Sí. Perfecto. Voy a cerrar la puerta de la clase y empiezo. Vale, ya estoy. Empezamos pues. Empezamos con la segunda parte del tema 5, ¿vale? De la psicobiología de las emociones. Y nos quedamos un poco en la parte más de fisiología, ¿vale? Pero ahora ya vamos a empezar con lo que igual nos interesa más como psicólogos y psicólogas, que es un poco la conexión que tienen las emociones con el cuerpo y cómo esto se puede trabajar y qué efectos puede tener en el cuerpo, ¿vale? Entonces, empezamos con este apartado de cuerpo y emoción y es cómo ha habido diferentes corrientes en la psicología que han visto que el cuerpo y las emociones están unidas en cuanto a que todo está conectado y por tanto se puede trabajar cosas a través del cuerpo que influyen en nuestras vivencias y las emociones. Y entre ellas han encontrado por diferentes líneas de trabajo, que igual algunas ya habéis oído, algunas ahora mismo se han puesto además muy de moda, como el MDR, y otras igual son menos oídas, pero también se trabaja, ¿no?, en terapia, en psicoterapia y en diferentes espacios de emociones, de facilitación y demás. Una de ellas es la bioenergética, que explora la relación entre emociones y tensiones físicas, que promueve el desbloqueo energético y la liberación emocional a través del movimiento corporal. Luego tenemos la meditación, que ya habréis oído hablar, ¿no? Una herramienta para cultivar la atención plena. Con ello se ha visto que se puede llegar a reducir el estrés y mejorar la conexión entre el cuerpo y mente mediante técnicas como la respiración, como la introspección y otras, ¿vale? Otra técnica es el focusing, que fomenta el contacto con sensaciones internas, permitiendo identificar y procesar emociones ocultas o no resueltas. El MDR, que ahora está muy de moda, que se ha descubierto como los movimientos oculares, y no solo oculares, sino que también bilaterales, ¿no? Ya que el MDR no solo se hace, que igual no sé si conocéis, y los que conozcáis igual conocéis más la técnica, ¿no?, de mover el dedo para un lado para otro mientras pensamos en un pensamiento que ha sido preparado previamente para poder desensibilizarlo. También se puede hacer, hay gente que no puede entrar al ocular, ya sea por problemas de visión o por dificultad en cuanto a la atención. Entonces, por ejemplo, niños, ¿no?, entran a lo físico y entonces se hace así, o si no, se puede llegar a entrar en lo auditivo, ¿vale?, para tener como una gama mayor. Entonces, lo que se ha estudiado, lo que se sabe es que no se tiene muy claro el por qué se está reprocesando y desensibilizando ciertos eventos traumáticos, pero sí que se sabe que es eficaz. Es verdad que todavía está por estudiar, pero sí que hay evidencia científica en que funciona. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, hay varias teorías. Pero ahora mismo es uno de los métodos eficaces para tratar traumas, facilitando la reorganización, reprocesamiento, ¿no?, de recuerdos dolorosos mediante los estímulos bilaterales. Se supone que son partes que tenemos bloqueadas en el cerebro, que lo tenemos en una parte del cerebro y que pasa a otra más consciente. Y no sé si conocéis a personas o vosotros mismos, igual habéis probado la técnica MDR, lo que suele pasar es que suelen fluir conexiones que no habían existido antes y por tanto te vienen recuerdos que estaban bloqueados y de repente empiezas a acordarte y esos recuerdos los puedes sentir, los puedes llorar, los puedes trabajar y gracias a eso pues los puedes reprocesar, ¿no? Y luego está el brain spotting, que es el enfoque neurobiológico que utiliza la posición ocular también para acceder a puntos específicos del cerebro, desbloqueando emociones profundas y favoreciendo la sanación. Un momentico, que he visto algo en el... A ver, hay una persona... Vale, ya está. Perfecto, seguimos, ¿vale? Vale, una de las hipótesis que ha relacionado desde hace tiempo ya esta parte del cuerpo y emoción es la hipótesis del marcador somático de Damasio, de Antonio Damasio, que propone que el cuerpo y el cerebro funcionan como una unidad inseparable en el que las emociones, a través de respuestas fisiológicas, guían nuestras decisiones. Que estas respuestas están asociadas a experiencias pasadas, quedan registradas en la memoria y resurgen consciente e inconscientemente cuando enfrentamos situaciones similares. Damasio plantea que las emociones son programas de acción que preparan al cuerpo, mientras que los sentimientos son la percepción consciente de los cambios corporales durante una emoción.
los marcadores somáticos actúan como anticipadores, ayudando a evaluar rápidamente las consecuencias de nuestras decisiones, combinando factores heredados y aprendidos, ¿no? Como si tuviéramos como una memoria inconsciente o consciente y que nuestras emociones serían la guía para tomar decisiones rápidamente, ¿no? Si sé que yendo a ciertas, no sé, localizaciones he pasado miedo, pues ya directamente igual paso miedo antes de llegar a la localización y me evita ir hacia ello. Sería una idea así. Es una teoría que no ha sido avalada científicamente, que no hay evidencia científica, pero que sí que ha ayudado mucho en la medida que abre puertas al estudio de la neurociencia del cuerpo, que es lo que está avalado y pasaremos a ver ahora. Entonces, como tal, no es una hipótesis, una teoría en la que se basen, pero sí que nos abre un poco el camino, ¿no?, a pensar en cómo el cuerpo y la emoción pueden estar relacionadas, cómo nosotros podemos tener esa conexión cuerpo-emociones que nos hace pues decidir cosas, que nos hace enfrentarnos a ciertas situaciones, pero no tal y como dice Damasio. Vale, pasamos por tanto a lo que es la neurociencia del cuerpo, que estudia cómo el cerebro procesa la información sensorial del cuerpo y cómo esta interacción constante influye en el comportamiento, la cognición y la experiencia subjetiva. Vale, entonces en esta neurociencia del cuerpo se estudia tanto la interacción del cuerpo con el cerebro, que tiene que ver con los cambios viscerales, cómo afectan a las emociones, la percepción y el sentido del ser. La base somática de la individualidad integra señales propioceptivas, vestibulares y viscerales, que es la esencia, son esenciales para la conciencia. También la influencia de las señales viscerales, como los ritmos respiratorios, cardíacos, gastrointestinales, moldean la cognición y emociones, enviando información al cerebro principalmente a través del nervio vago y estructuras clave como la ínsula, la amígdala y la corteza cingulada. Otra de las cosas en las que se pone interés es el eje microbiota intestino-cerebro, que es un eje que se mantiene la homeostasis y modula el sistema nervioso, influyendo en el estado de ánimo, la atención, la memoria y en trastornos emocionales. La serotonina, sintetizada mayoritariamente en el intestino, desempeña un rol central en esta comunicación, y aquí es donde podemos ver cómo muchas veces cuando estamos nerviosos este eje, ¿no?, se ve muy influido, nos duele la tripa, podemos tener, ¿no?, diferentes consecuencias. Vale, luego está también el estudio de la conexión visceral y cognición, donde la actividad intestinal regula ondas alfa cerebrales cruciales para la atención, mostrando cómo las señales viscerales moldean dinámicas neuronales vinculadas al estado emocional y a la cognición superior. Quiere decir que el intestino está relacionado también con nuestro cerebro en cuanto, por ejemplo, estamos muy llenos, ¿no? Tenemos mucho, nuestro intestino puede estar trabajando mucho y nosotros, pues nos puede llegar a afectar, ¿no?, a nuestro estado emocional, a la cognición superior, y de aquí surgen también muchos de los problemas gastrointestinales. Esta perspectiva plantea el reto de dibujar las fronteras entre emoción, cognición y conciencia, destacando el papel del cuerpo en los procesos psicológicos complejos. Un segundo, que se había atascado. Vale, y nos vamos a centrar, ¿no?, en diferentes partes, como es las conexiones entre el corazón y el cerebro, donde investigaciones recientes revelan cómo la interacción entre el corazón y el cerebro influye en la percepción y el sentido de la identidad. Es así que la respuesta neuronal, que existe una respuesta neuronal al corazón, donde la corteza prefrontal ventromedial responde a los latidos del corazón en un proceso interoceptivo que conecta los latidos con la sensación de ser uno mismo y con la representación del valor subjetivo. Y también en cuanto a la sincronización y percepción visual, donde se demostró que las funciones espontáneas de la actividad cerebral en reposo, sincronizadas con los latidos del corazón, predicen la capacidad de detectar estímulos visuales. Es decir, que si no estamos síncronos, ¿no?, en este aspecto, la actividad cerebral con los latidos del corazón, tenemos mayor dificultad en la detección de estímulos visuales. Este fenómeno involucra regiones como el lóbulo parietal inferior derecho posterior y la corteza cingulada anterior ventral, ambas partes de la red de estado de reposo. Vale, otra cosa que ha sido muy estudiada ha sido cómo la respiración puede afectarnos al ritmo del cerebro y a la regulación emocional, ¿no? La respiración consciente tiene un impacto profundo en la regulación emocional y la cognición y la percepción, como demuestran diversos estudios. Por ejemplo, se ha visto que en la regulación emocional la atención a la respiración reduce la actividad de la amígdala y mejora su conectividad con la corteza prefrontal, especialmente en la corteza dorsomedial izquierda. Esto facilita la regulación de emociones
aversivas y aumenta la atención plena. Hay otra parte que es el control respiratorio y el comportamiento, donde encontraron que el centro de control respiratorio del tronco encefálico activa sistemas neuronales que influyen en la vigilia, la memoria, la atención y las emociones mediante una vía específica denominada pranayama. Vale. La respiración nasal y la memoria, donde la respiración nasal modula la actividad eléctrica de estructuras como la amígdala y el hipocampo, mejorando la memoria y la regulación emocional. Y por último, los ritmos respiratorios del cerebro, donde se demostró que las respiraciones rítmicas afectan a la percepción, la emoción y cognición al sincronizar las oscilaciones neuronales, influyendo en la topología del conectoma funcional. Un momento. Vale. Vale, con todo esto lo que vemos es que todo está conectado, de que todo influye en todo, ¿no? Que tanto el cerebro es una red neural que, como decíamos, ya no se está estudiando que ya no es tan locacionalista, sino que también es una red entre sí misma, sino que con el cuerpo entero, ¿no? Somos una red en lo que todo influye y donde diferentes aspectos de nuestro cuerpo influyen en nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Por ejemplo, con esto se habla con el concepto de psiconectoma, que es propuesto por Roca, que formaliza la idea de que todos los constructos psicológicos funcionan como una red dinámica de elementos interdependientes. Este modelo no solo refleja cómo opera el cerebro en red, sino que también cómo el cuerpo y el cerebro se retroalimentan constantemente mediante la información que intercambian. También habla de que la atención plena y la conectividad cerebral. Roque y su equipo investigaron cómo la práctica de atención plena influye en la conectividad cerebral. Utilizando análisis de redes, encontraron que la meditación mejora las conexiones entre regiones como la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior. El impacto de las emociones y la autoconsciencia, donde estos cambios en la conectividad se relacionan con una mejor regulación emocional y una mayor autoconsciencia, subrayando el papel de la atención plena en la transformación de las redes cerebrales y el bienestar psicológico. Vale, pues este concepto refuerza la visión integral de la psicología, donde cerebro, cuerpo y mente están intrínsecamente conectados y es un poco la idea, ¿no?, que traslada, y por eso hay muchas ramas de la psicología que trabajan, ¿no?, muchas líneas que trabajan desde el cuerpo para poder desbloquear pues, ciertos aspectos emocionales y trabajar con ellos. Vale, y pasamos, por tanto, a la autorregulación emocional, muy importante en nuestra profesión, ¿no? Y sobre todo en el directo que tenemos en la práctica profesional, donde sabemos que la autorregulación emocional es una habilidad de reconocer, evaluar y controlar las propias emociones. Es esencial para mantener el equilibrio emocional, adaptarse a situaciones difíciles y promover el bienestar psicológico. Como sabemos, las emociones no están con nosotros porque sí, por capricho del destino, sino porque tienen una función. Como sabéis, las emociones nos proporcionan información clave, ¿no?, sobre nuestras necesidades y cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Por ello es importante entenderlas, comprenderlas y no luchar contra ellas para llegar a una autorregulación. Lo que estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, yo en mi práctica profesional lo que veo mucho es que existe mucho miedo, ¿no?, a sentir ciertas emociones desagradables, hay mucha evitación y, por tanto, no se puede fomentar una autorregulación. Por lo que es muy importante, ¿no?, darte paso a poder sentir estas emociones, a reconocerlas, a identificarlas en tu día a día y a poder sentirlas, permitirte sentir y no evitarlas. Cada vez tenemos, pues, en chavales, que es con lo que yo trabajo, ¿no?, cada vez tenemos pues más elementos disuasorios para poder distraernos, evitar y fomentar estas estrategias evitativas que como justo ayer tuve en un grupo, pues hablábamos, ¿no?, de cómo queremos correr de esas emociones desagradables, como es la tristeza, el enfado, de las que queremos que no nos cojan y nos conectamos a los videojuegos, a las redes sociales. Pero que es verdad que cuando apagamos los televisores, pues ahí siguen, ¿no? Y al final la tristeza y el enfado es más rápido y nos cogen. Tenemos que aprender a sentirlo, a tolerarlo y a ver qué podemos sacar de eso porque tiene una función. Entonces, como sabéis, las emociones básicas son 5. En este caso, la
5, pero en ocasiones también se añade, como hablamos el otro día, la sorpresa. Pero bueno, en este caso Inside Out ha ayudado mucho, la película del revés, para poder identificar tanto a la población de menores, pero también la adulta, ¿no? Las emociones básicas, el cómo cada uno tenemos un poco de todas y lo necesarias que son, ¿no? En esta segunda parte de la película, que no sé si habréis visto, qué importantes son todas las emociones para crear el sistema de creencias, ¿no? Y poder aceptarnos en todas ellas. Vemos la alegría, ¿no? Que tiene la función de reforzar vínculos sociales y activa los circuitos de recompensa, incrementando los niveles de dopamina. Vemos la tristeza, súper importante, ¿no? Para procesar las pérdidas, que fomentan también la introspección, la aceptación. Y fomenta, por supuesto, el apoyo emocional, ¿no? Y relacional de los otros, ¿no? Es una parte que activa un poco también al otro, no solo a mí. El enfado, que surge ante frustraciones, amenazas, que nos ayuda, por supuesto, a defendernos, pero que puede descontrolarse si no se regula adecuadamente. El miedo, que es una señal de alarma ante amenazas, promoviendo la supervivencia mediante la huida o el enfrentamiento. Muy importante y muy necesario, pero también en ciertas medidas podría ser perjudicial, ¿no? Para la persona. El asco, que protege al cuerpo de sustancias dañinas y refleja rechazo hacia objetos, ideas, comportamientos percibidos como ofensivos. Y luego aquí, bueno, pues ponen también el amor y el afecto como clave, ¿no? En las relaciones, fundamentales para la cohesión social, la supervivencia, fomenta la empatía, el cuidado, el bienestar, esenciales para el desarrollo humano desde la infancia, ¿no? Qué importante es sentir todas estas, pero qué importante es sentirlas de manera equilibrada, ¿no? También, que es verdad bueno, que hay personas que viven en un constante enfado, en un miedo continuo, ¿no? Yo que trabajo con chavales en protección, al final pues lo que vemos son chavales que por supuesto es necesario el miedo, pero lo que pasa es que una vez trasladados a una medida, ¿no? De mayor seguridad, sigue ese miedo ahí perpetuo. Entonces, ¿cómo trabajar con ese miedo? Entonces, de una manera que ya se ha desequilibrado, ¿no? Que todas tienen su función hasta que se regulan, y qué importante el trabajo de la autorregulación emocional con ellos. Vale. Con lo que estaba diciendo justo, la potencia sanadora de las emociones, ¿no? Que es la capacidad de las emociones para sanar, que radica en observar nuestros impulsos, estados emocionales que actúan como una fuente profunda de conocimiento y autocomprensión. Esta perspectiva se explora desde la neurociencia afectiva, un campo fundado por Jack Panksepp, que estudia cómo el cerebro procesa y regula las emociones, donde él y otros investigadores importantes han centrado sus estudios en las emociones como elementos claves de la experiencia humana y su impacto en la salud mental. Y esta línea de la neurociencia afectiva se ha hecho diferentes preguntas, como por ejemplo, cómo podemos regular las emociones de manera saludable, que es lo que estaba hablando, cómo fomentar entornos que promuevan ese fortalecimiento emocional y relaciones solidarias, cómo utilizar las emociones para sanar y aprender y reparar rupturas emocionales. Este autor ha aportado diferentes contribuciones, como por ejemplo el sistema emocional subyacentes, donde identificó 7 sistemas emocionales primarios en el cerebro, como los sistemas del miedo, placer, ira y tristeza, que se activan ante estímulos específicos y regulan las emociones. Luego, el papel de las emociones en el comportamiento, que investigó cómo las emociones afectan a la conducta social, al aprendizaje y a la interacción con los demás. La teoría de las emociones básicas proporciona una teoría que sostiene que existen emociones universales, innatas y compartidas, que ya lo venían diciendo otros autores como Ekman. Y la relación de las emociones con la salud mental, donde estudió cómo las emociones influyen en trastornos mentales como depresión y ansiedad, y cómo se pueden desarrollar tratamientos farmacológicos para promover el bienestar emocional. Y luego otra línea de trabajo es el neuropsicoanálisis, donde también fue pionero, que combina neurociencia y psicoanálisis para estudiar cómo el cerebro y la mente se interrelacionan. Esta disciplina usa tecnologías como la resonancia magnética y el electroencefalograma para explorar los procesos mentales inconscientes y las bases neurológicas de fenómenos psicoanalíticos, como la compulsión de la repetición, los mecanismos de represión selectiva y la parálisis emocional. Vale, seguimos. Es un poco largo este tema, confío en que me dé tiempo a todo. La verdad que lo he resumido mucho y aún así me queda largo. Pero bueno, tengo confianza. Por eso yo igual estoy yendo un poco más rápido. Vale, la teoría polivagal. Como sabéis, la conexión humana es esencial para la autorregulación emocional, ya que nos permite procesar y expresar nuestras emociones de manera saludable.
Esta conexión facilita la gestión de situaciones estresantes, promueve la salud mental y nos permite experimentar el poder sanador de la seguridad y la confianza. Aquí se plantea una teoría que explica esto que estamos hablando, ¿no? De la autorregulación y cómo el cuerpo entiende y se autorregula o intenta. El nervio vago regula nuestras respuestas ante situaciones percibidas como seguras, peligrosas o amenazadoras. Hay diferentes partes del nervio vago, como es el vago central mielinizado. Cuando nos sentimos seguros, esta rama del nervio vago actúa como un freno que calma el sistema nervioso simpático, ralentizando el ritmo cardíaco y permitiendo la interacción social. No me imagino qué es lo que funciona cuando, por ejemplo, alguien me hace una broma, pero realmente que podría ser una broma que yo no la entendiera si fuera de otra persona, pero me lo hace un familiar que quiero. Entonces hay esa calma, ¿no? Esa ralentización de, vale, es broma, no tengo miedo, ¿no? No tengo enfado. Luego está el vago dorsal no mielinizado en situaciones de peligro mortal. Esta rama provoca una respuesta de inmovilización o parálisis, una reactivación primitiva que nos hace hacer como si estuviéramos muertos en un intento de sobrevivir a un trauma grave, ¿no? Donde aquí vemos chavales pues, que pueden paralizarse o bloquearse ante situaciones que le despiertan esta sensación de peligro mortal, como veremos ahora con la parte del trauma, aunque no haya una realidad de peligro mortal, pero por esta asociación que decimos, ¿no? Entre cuerpo y emociones. Luego está el vago ventral, que regula los órganos viscerales y los músculos de la cara y la cabeza, cruciales para la comunicación social. Cuando el sistema vago ventral es anulado por el peligro, la movilización simpática puede llevar a respuestas desadaptativas como la lucha, huida o parálisis, especialmente cuando los traumas del pasado afectan la función del freno vagal. Esto provoca reacciones desproporcionadas en situaciones que no son peligrosas. Pues le he pasado esto. Vale. Ahora vamos a hablar de la autorregulación, pero también de la corregulación. La corregulación emocional, como sabéis, es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan e influyen mutuamente para regular y modificar sus emociones y comportamientos. Este proceso puede ser consciente o inconsciente y es bidireccional, lo que significa que ambas personas pueden corregularse entre sí. La corregulación es crucial en las relaciones sociales y en la resolución de conflictos, ya que permite a las personas comprender y gestionar tanto sus propias emociones como las de los demás de manera efectiva. Aquí podemos tener un claro ejemplo con las amistades, ¿no? Amistades seguras, familiares, relaciones cercanas donde tú puedes ser capaz de corregular al otro y el otro a ti. Vale. La autorregulación, el desarrollo de la corteza prefrontal, que está muy relacionado con la corregulación. El desarrollo ontogénico de la corteza prefrontal se refiere al proceso de maduración de esta región del cerebro a lo largo de la vida. La corteza prefrontal está involucrada en funciones cruciales como el pensamiento lógico, la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos. Su desarrollo es esencial para el funcionamiento adecuado del cerebro durante toda la vida. Este proceso de maduración se inicia desde las primeras interacciones de bebé con sus cuidadores. Por eso se dice que es tan importante, ¿no? Las interacciones en la primera infancia, lo que facilita su desarrollo. A medida que el individuo crece, estas interacciones junto con el aprendizaje promueven la autorregulación, un proceso mediante el cual el cerebro controla y modula las respuestas emocionales y comportamentales. Una de las funciones más importantes de la corteza prefrontal es su capacidad para inhibir respuestas impulsivas. Actúa como freno, regulando las acciones y decisiones del individuo en función de las demandas del entorno, lo que permite un comportamiento adecuado en diversas situaciones. Vale, muy importante para esto, antes de pasar al siguiente, para entender la unión de estas dos cosas, se dice que es muy importante los primeros años de vida, concretamente, bueno, son claves los 3 primeros años de vida, porque tenemos que tener una figura que nos pueda corregular y que pueda atender, aparte de atender nuestras necesidades básicas instrumentales de comida, de limpieza, de higiene, de afecto, pero también hay una parte de necesidades básicas emocionales y entre ellos es la capacidad de regularnos, ya que nosotros no somos capaces. Cuando somos bebés no somos capaces de entender, ay, mira, pues me duele la tripa porque tengo gases y por eso lloro, pero me voy a parar de llorar porque ya lo he entendido, no tenemos esa capacidad. Entonces, es el adulto el que tiene que ponerle palabras a lo que tú estás sintiendo y es la primera manera que tenemos de corregulación emocional en nuestra vida. Eso nos va a ayudar a que poco a poco vayamos introyectando nuestra propia regulación y esta estructura de la que se habla, ¿no? Fomentar
las conexiones con la corteza prefrontal para que podamos llegar a la autorregulación individual y, por tanto, poder inhibir respuestas impulsivas y poder planificar, poder ordenar, ¿no? Todo esto va a ser gracias al orden que tenemos de pequeños. ¿Qué pasaría si no hay ese orden cuando somos bebés? Pues que tenemos personas que han vivido una falta de corregulación en la primera infancia, que luego es muy difícil que, aunque vayan a una medida de protección, aunque vayan a otro entorno, ellos están ya han conectado ciertas cosas de tal manera que no se ha promovido esa estructura para la autorregulación. Entonces es muy difícil pedir a un chaval o una chavala que se autorregule cuando a nadie la ha corregulado durante la primera infancia, por lo que esa inhibición de respuestas impulsivas no se ha dado a nivel cerebral, por lo que magia no se puede hacer aunque se vaya a un entorno cuidador, por lo que hace falta mucho tiempo y muchos años de implicación de buenos tratos para que se vuelvan a reconectar todas estas conexiones que no se habían podido conectar a la primera infancia, y donde sí que se ve que a nivel neurológico hay esperanza, ya que hasta los 25 años existe la posibilidad de conexiones importantes neuronales. Vale, pasamos por tanto a los efectos top-down y bottom-up, donde las interacciones entre la corteza cortical y las estructuras subcorticales son fundamentales en los procesos de regulación emocional y cognitiva. Estos mecanismos se pueden clasificar como dos tipos, que hemos dicho, top-down de arriba hacia abajo y bottom-up de abajo hacia arriba. Las terapias top-down incluyen enfoques como la terapia cognitivo-conductual, psicodinámica, gestáltica y terapia familiar sistémica, que se enfocan en influir en la regulación emocional y cognitiva a través de procesos conscientes y cognitivos, es decir, desde arriba hacia abajo. Y por otro lado, las bottom-up se enfocan en mecanismos más centrados en estructuras subcorticales, como son el mindfulness, la autoobservación compasiva, las terapias neurobiológicas o corporales, la terapia de aceptación y compromiso, dialéctica conductual, activación conductual y terapia cognitiva basada en mindfulness. Estas terapias buscan influir sobre las funciones cognitivas corticales a través de la regulación emocional, comenzando desde el área subcortical. Es bottom-up o top-down según cómo en el cerebro vayamos regulando, ¿no? Si vamos regulando desde lo más instintivo, desde lo más reptiliano, ¿no? Este cerebro, este primer cerebro más subcortical, estaremos regulando desde el cuerpo, desde pues esta respiración, desde la autoobservación, y el resto de enfoques va más desde lo que ya está formado, lo que ya está en la corteza prefrontal, hacia intentar cambiarlo de dentro, ¿no? Ambos enfoques, el objetivo es fortalecer las conexiones entre corteza prefrontal y áreas subcorticales. Siempre va a ser el objetivo de toda terapia la integración y facilitamiento para conectar, porque se ve que hay muchos espacios que no están conectados, que incluso llegan a la disociación, ¿no? Utilizando las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal para regular y controlar los procesos emocionales subcorticales. Y la autorregulación emocional entonces se basa en el equilibrio entre la conciencia corporal, la regulación de la atención y el control de las emociones. Vale, concretamente, hablando del mindfulness, que es uno de los apartados que nos ponen y que es una de las que habréis oído porque está cada vez más de moda, ¿no? Que se han investigado qué efectos tiene la regulación emocional a través del mindfulness. Hay 4 beneficios clave, como es la mayor recuperación emocional. En cuanto a los practicantes, muestran una mejor recuperación del estado emocional basal después de un estímulo desagradable, ¿no? Una mayor capacidad de retorno al estado de homeostasis. Luego, la mejora en la expresión emocional, donde se observa una mayor capacidad para expresar las emociones de manera adecuada. Mejor estado de ánimo, donde los meditadores experimentan una mejora en su estado de ánimo general, ¿no? Por esa relajación que va directamente a lo más subcortical y por tanto es como más inmediata, ¿no? Aunque estemos muy nerviosos y nos ponemos a respirar y nos centramos en la respiración, vamos a ver efectos inmediatos, ¿no? Y el aumento de la creatividad, donde la práctica del mindfulness también se asocia con el aumento de la creatividad. En su revisión también destaca que los meditadores expertos muestran una mayor actividad de la red frontolímbica, que está asociada con el control emocional y la regulación del comportamiento. Además, se observa una disminución de la actividad de la amígdala, que es responsable de las respuestas emocionales intensas como el miedo. Finalmente, se concluye que los procesos de autorregulación emocional requieren un proceso de toma de conciencia sobre lo que ocurre en el cuerpo, lo que influye en toda nuestra corporalidad y es esencial para una autorregulación eficaz, adaptada a cada individuo. Vale, psicobiología y tratamiento del trauma. Vale, ahora vamos a hablar un poco de la parte más de cómo se entiende el trauma desde la psicobiología, ¿vale? Y
por si acaso no sabéis, el trauma psicológico es como la respuesta de una persona a un evento extremadamente estresante o aterrador que supera todos sus recursos cognitivos y emocionales en ese momento. Este trauma puede ser agudo cuando se produce un evento puntual, un accidente, por ejemplo, de tráfico, un atentado, una muerte de un familiar repentina. Eso puede ser más un trauma agudo o crónico, que puede tener más que ver con pues justo la población con la que yo trabajo, que han sido pues años de maltrato en domicilio, por ejemplo, ¿no? Desde que naces, había existido maltrato, entonces eso puede llegar a producir trauma. Los efectos pueden durar mucho tiempo, afectando a la salud mental y emocional de las personas. Algunos síntomas comunes que incluyen son como las pesadillas, los flashbacks, la ansiedad, la dificultad para concentrarse, irritabilidad, sentimientos de culpa, vergüenza, problemas para establecer relaciones. También hay mucha parte de dificultad de conexión con estas emociones, de bloqueo emocional, de disociación. Puede manifestarse durante meses, incluso años después del evento. Eso también pasa con los veteranos de guerra, ¿no? Se ha estudiado mucho el TEP en veteranos de guerra y son síntomas que están relacionados. Las personas traumatizadas viven en un estado de alerta constante, se le conoce como hipervigilancia, donde su percepción del entorno se ve alterada, interpretando estímulos como amenazas. Este estado limita el acceso a mecanismos de calma como el nervio vago asociado a la sociabilidad. Por ejemplo, cosas que les pasan que tiene que ver con el trauma del desarrollo que ahora vamos a hablar, cosas que pasan a los chavales con los que yo trabajo que viven en tal hipervigilancia aunque esté en una medida de protección, que hay elementos que están asociados a estos eventos traumáticos, como pueden ser sonidos, olores, sensaciones, que despiertan todo el rato de regulaciones por esta hipervigilancia de que están en continuo peligro de muerte. Ellos tienen esa sensación, como si estuvieran constantemente vigilando por si algo me fuera incluso a matar, ¿no? El trauma relacional ocurre en contextos interpersonales y puede resultar de una experiencia única como una traición o de patrones de abuso y negligencia prolongados, o también en este caso podría ser pues, el maltrato en la pareja y otros síntomas. Los síntomas incluyen dificultad para confiar, problemas para establecer relaciones saludables, inseguridad, ansiedad y depresión. Luego estaría el trauma del desarrollo, que es lo que se estaba hablando, que afecta a la persona durante la infancia o adolescencia, alterando su desarrollo emocional y psicológico. Este tipo de trauma puede tener consecuencias a largo plazo en la autorregulación emocional, la memoria, el comportamiento y las funciones cognitivas. El trauma del desarrollo también tiene efectos neurobiológicos como un aumento del cortisol, que te hacen estar como en una sensación de hiperestrés también constante en el cuerpo, que afecta a la salud mental y física porque es un agotamiento brutal del cuerpo y que fomenta cambios en áreas cerebrales clave como el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, donde se ven muchos recuerdos y muchos aprendizajes bloqueados. Por tanto, por mucho que queramos que sean chavales que puedan llevar una vida normalizada en el colegio, es muy difícil que lleguen a los ritmos que han llegado otros chavales, dado su dificultad de, ya que estás en hipervigilancia, es difícil que te entren otro tipo de estímulos, porque tú estás afrontando los estímulos básicos para sobrevivir. Entonces es difícil que tu cabeza encima, además de sobrevivir, pueda estar centrada en aprender matemáticas. El impacto neurobiológico del trauma en el desarrollo puede alterar la estructura y funcionamiento cerebral, con efectos negativos en áreas como el sistema límbico, la corteza prefrontal, la amígdala, que juegan roles cruciales en la regulación emocional, la toma de decisiones y la respuesta a amenazas. Estas alteraciones aumentan la vulnerabilidad a problemas como la depresión y la ansiedad. La memoria traumática se procesa de manera distinta a otras memorias, ya que se almacena de forma vívida con imágenes, olores y emociones intensas, que es lo que os hablaba, que está relacionado y encima se puede hacer muy presente y muy como si lo estuvieran viviendo en este momento, y puede ser difícil de procesar de manera narrativa, sobre todo cuando ha sido tan pequeño que tú no podías ponerle palabras a lo que estabas viviendo. Entonces, qué difícil es, ¿no?, que buscar una narrativa lógica a algo que no sabes ni lo que es, pero que sabes que te ha hecho daño y que no te gusta. A menudo se presenta como flashback, pesadillas, y que la persona puede revivir el evento como si estuviera ocurriendo en el presente. Vemos en niños muy pequeños cómo creen que, por ejemplo, viviendo en una familia de acogida, siguen alimentándose con lo que se alimentaban en su familia biológica, que era inadecuado. Entonces, ellos dicen que a día de hoy están comiendo todos los días, por ejemplo, hamburguesas,
cosa que ahora mismo no está ocurriendo, pero ellos lo dicen como si fuera verdad. Entonces, claro, es mucha confusión para el mundo adulto, porque el mundo adulto nos fiamos de las palabras, no podemos ir a ver más allá. Entonces, este tipo de funcionamientos puede llegar a ser muy difícil de entender, ¿no?, por las personas que están cuidando a estos menores y de comprender, no juzgar y no criminalizar. Entonces, es un trabajo bastante difícil y ya no solo para esa persona menor de ser entendida, sino de los adultos, de poder entender y corregular desde esa posición. Vale, existen consecuencias psicobiológicas del trauma, como son las alteraciones del sistema límbico, afectando la regulación emocional y la memoria, como hemos dicho, problemas en el hipocampo relacionados con dificultades de memoria y aprendizaje, alteraciones en la corteza prefrontal, afectando la toma de decisiones y el control del comportamiento, hipersensibilidad de la amígdala, lo que provoca respuestas emocionales desproporcionadas. Es decir, tiene la amígdala tan acostumbrada a saltar, dado que están en continuo peligro, han estado en continuo peligro, que luego un susto para esa persona puede hiperactivar emociones desproporcionadas. A mí lo que me pasa muchísimo es con los ruidos muy altos. Un ruido muy alto en otra ocasión se ve que pudo originar pues que te pegaran, que dieran un portazo por el enfado y ahora mismo se te cae algo y suena bastante fuerte y los chavales hiperreaccionan como si habría pasado algo muy gordo. Levin propone que el trauma quede impreso en el cuerpo y la sanación requiere reconectar con el cuerpo y la mente, lo que se puede lograr a través de terapias como por ejemplo el MDR, el brain spotting y terapias corporales como el focusing, otras tantas que te hacen, ¿no?, conectar con esas emociones encapsuladas. Consecuencias psicobiológicas del trauma del desarrollo. Los traumas infantiles pueden producir alteraciones en el cerebro, especialmente la amígdala, la corteza prefrontal, el hipocampo. El estrés crónico genera hiperactividad del sistema de alarma, lo que contribuye a una hipervigilancia y dificultad de la regulación emocional, que esto afecta al sistema atencional y empatía. Os podéis imaginar con todo esto cómo pueden ser estos chavales en el cole, ¿no? Y la poca formación que hay en todo esto para que cada vez hay mayor sensibilización. El otro día, no sé si sabíais, que era el Día de la Infancia, el Día del Pijama del Acogimiento, donde se está sensibilizando cada vez más de estas partes, porque claro, son niños que siempre van a estar tipificados como que se portan mal, donde estamos viendo que lo que ejercen no es un comportamiento, porque no existe una moral, no existe una intencionalidad con los años que tienen, pero sí que existe una desregulación, una hipervigilancia, una hiperalerta constante que lleva a esta desregulación, ¿no? El maltrato infantil, por tanto, está relacionado con estas alteraciones cerebrales y dificultades de regulación emocional, lo que aumenta el riesgo de trastornos de ansiedad, estrés postraumático y otras dificultades psicológicas en la vida adulta. Por lo tanto, programas de detección de maltrato infantil y promoción de buenos tratos son fundamentales para construir una base resiliente y prevenir daños a largo plazo en la salud mental. Vale. Para este tipo de casuísticas, tratamientos que ahora mismo se están valorando y se están poniendo en marcha, además de muchos otros, a ver qué hora tengo. Vale. Un segundo. Me queda. Vale. Me da tiempo. Vale, entre ellos, para la recuperación del trauma se requiere una combinación de terapias y técnicas adecuadas junto con apoyo a relaciones humanas saludables. Creo que esto es bastante clave. Por mucho que se haga un montón de trabajo con estas personas, seguro que tienen margen de mejora, pero el tema de las relaciones humanas saludables, los buenos tratos, algo diferente, ¿no? Vivir algo diferente a lo que agarrarse, creo que es crucial, ¿no?, para estos menores. Las memorias traumáticas son rígidas y no pueden adaptarse fácilmente a nuevos contextos, lo que dificulta el trabajo terapéutico. Por eso, por lo que digo, ya que exponer verbalmente lo vivido puede retraumatizar a la persona. El autoconocimiento es crucial para comprender que las respuestas adaptativas al trauma, aunque sean útiles en su momento, pueden seguir activas y dificultar la sanación, pero que también sabemos que existen defensas que han sido construidas por estas personas para poder enfrentarse a la vida hasta el momento que viene la terapia, y en el momento que viene la terapia no podemos destruir esas defensas que tienen, aunque ahora mismo no sean adaptadas, pero son lo que le ha servido para vivir hasta ahora. Entonces hay que ir poco a poco dándoles herramientas para que puedan soltar esas defensas, pero no dejarles en la nada, ¿no? No dejarles en un zulo, sino que tienes que darle primero herramientas para que luego puedan soltar esas defensas. Se destacan, por tanto, 3 enfoques terapéuticos neurobiológicos claves, como puede ser el MDR, que es lo que he hablado antes, el brain spotting y la terapia cognitivo-conductual, entre otras como la terapia sistémico-familiar, gestáltica,
creo que todas en su justa medida y con el apoyo de las relaciones humanas saludables podrían tener cabida en la restauración y la reparación, reprocesamiento del trauma, pero es cierto que habría que adecuarse a cada caso. Creo que es lo más importante. Por tanto, algo para concluir, el circuito emocional se activa y procesa en 3 niveles principales, como es el primer nivel, el tronco del encéfalo, el sistema límbico y la corteza cerebral. En este nivel se encuentran los núcleos del tronco del encéfalo que controlan las respuestas las reacciones automáticas y las respuestas reflejas corporales ante estímulos emocionales. Estas respuestas son automáticas y no requieren de un procesamiento consciente, como por ejemplo la aceleración del ritmo circadiano ante el miedo. Existe también el sistema límbico que vimos el otro día, el tálamo, hipotálamo y la amígdala, donde el tálamo recibe información sensorial y la envía a las áreas adecuadas. El hipotálamo regula las respuestas autonómicas endocrinas y conductuales, integrando las respuestas a estímulos emocionales tanto internos como externos, y la amígdala, que juega un papel crucial, como hemos hablado, en el procesamiento de los estímulos emocionales, especialmente aquellos relacionados con la supervivencia, como el miedo, que está también involucrada en aprendizaje emocional. Y por último, la corteza cerebral, que es el nivel más alto y evolutivamente más reciente. La corteza cerebral está involucrada en la experiencia emocional y la autorregulación emocional. Es donde sea la conciencia de lo que estamos sintiendo y donde podemos activar estrategias conscientes de autorregulación, de planificación, de organización, de reflexión, de toma de decisiones. Para que la gestión emocional sea consciente, se requiere procesamiento integrado que involucra cognición, percepción, emociones, socialización y el sentido vital. Esto permite una respuesta unificada que involucra no solo el sistema nervioso, sino también el cuerpo en su totalidad, a la presión externa y a la autoconciencia. Esto facilita la respuesta emocional consciente, que es clave para mantener un buen estado de salud, tanto físico como emocional. Y así acabaría el tema, ¿vale? Esto es un poco conclusiones de todo lo que se ha visto en el tema. Vale. Y con esto terminaríamos el tema 5, falta 10 minutos. No sé si nos va a dar tiempo a hacer la autoevaluación. No sé si tenéis alguna duda por aquí. Ponemos las preguntas de autoevaluación, las respondéis en 5 minuticos y las resolvemos juntos. A ver si me deja. Vale, un segundo, os comparto. Vale, ya están compartidas. 5 minutos y las corregimos, ¿vale? Son solo 4 además.
Vale, ¿lo tenemos? Para responderlo en común. Perfecto. Vale, la primera, un segundo. La primera, según Arel y colaboradores, autores que han estudiado la influencia de la respiración sobre el funcionamiento cerebral. ¿Cuál es la correcta? La A, muy bien. La segunda, los mismos autores han estudiado la influencia de la respiración sobre el... Perdón, son las mismas. Lo tengo mal yo, un segundo. Vale, no, es que se repiten, ya decía yo. A ver. Nada, esas se repiten. Ah, se repiten todas. A ver. Vale, la 3, sí, son casi iguales. ¿Cuál es la segunda? Porque cambian el orden, porque otra cosa. Vale, la 2 es la 2C, muy bien. Es la C. La 3. La 3A, genial. Y la 4, que habla sobre la teoría polivagal. La 4B. Perfecto. Pues nada, súper clarito. Vale, muy bien. ¿Alguna duda tenéis sobre el tema? ¿Alguna cosa? Cualquier cosa me podéis escribir al correo, ya sabéis. Vale, entiendo que no. Pues nada, nos vemos ya a la vuelta de los puentes, ¿vale? A la vuelta de los puentes el día 11 y haremos el tema 6. Muchas gracias a todos. Adiós.